Estamos en la serie Fruto. En el año tenemos varias series. Ya terminamos la serie ABC del cristiano. Iniciamos hace 8 días con una linda palabra dada por Esteban sobre fruto. Recibí testimonio de la linda palabra que dio Esteban y le agradecemos a Dios por esa palabra y por estas nuevas generaciones. Queremos que todos ellos que tienen esa sensibilidad sirvan a Dios, le sirvan predicando la palabra, y qué bueno poder contar con nuevos instrumentos de Dios para que Él los use poderosamente. Yo tengo todavía en mi memoria la cosecha de granadilla de la finca de mi abuelito. Ellos cultivan para vender, pero mi abuelo, como buen abuelo, y ahora lo entiendo más porque amo a la hija de mi hija extraordinariamente. Allá estuvimos en un lugar que se llama Mustafa en Singapur, una cuadra y 4 pisos de alto, comprando de todo. El pastor Ale fue el que más compró. No, él no es consumista, él tiene dominio propio. 24 horas allá, ¿no? Que tú estuviste allá, Caro, en Mustafa. Y entonces, curiosamente, 4 colegas nos reunimos. Estamos tomando algo y saliendo de Mustafa, y los 4 colegas que estábamos ahí, uno tomó la iniciativa y dijo: ¿y usted qué le compró a su nieta? ¿Y usted qué le compró a su nieto? Y nos falta más. Y ya estábamos tan cansados, pero dijimos al ataque: vamos otra vez al sótano a mirar qué le podemos comprar a nuestros nietos. Los 4 colegas éramos 4 abuelos para comprarle a 4 nietecitos. Y por eso digo que entiendo a mi abuelito, porque mi abuelo, yo lo recuerdo como ese ser generoso, amoroso. Ese ser que nos decía: si la cosecha de granadilla está lista, ustedes no reparen, coman lo que ustedes quieran. Y pues uno en la preadolescencia uno come, y en la adolescencia come, y pues esas frutas quedaban en buen destino, que eran nosotros, y comíamos granadilla. Mi abuelo sembraba tomate y nosotros cogíamos esos tomates grandes y los llenábamos de azúcar, los partíamos y los llenábamos de azúcar y nos consumíamos esos tomates. Y me acuerdo que en la finca o cerca había un árbol que, me excusan el nombre popular, ustedes quizás tienen conocimiento de un nombre más técnico, científico, pero lo llamábamos el borrachero. ¿Sí se acuerdan del borrachero? Tiene una hoja, una flor blanca, y luego da un fruto alargado. Y pues con esa hambre voraz que teníamos en esa época, todo lo que viéramos nos lo queríamos comer. Y mi abuelo decía: de ese, me parece que tenía como el espíritu de Adán: de ese árbol no comerás. Y le decía: ¿por qué no podemos comer? Y digo: porque ese fruto es venenoso. Y entonces, ante esa advertencia, pues ni modos. Y ahí pude diferenciar, porque yo no era del campo, éramos de la ciudad, pero él le dio por comprar su finca, y pues aprendimos que hay árboles buenos y hay árboles malos, que hay árboles que dan buenos frutos y los árboles que dan malos frutos. Y así, usando esa metáfora, comparó el Señor Jesús a la humanidad. Él dijo: en la humanidad hay seres humanos que son buenos y seres humanos que son malos, y los comparó con árboles que dan buenos frutos, árboles que dan malos frutos. Yo creo que en esta mañana le estoy hablando a ese género de árboles buenos. ¿Cuántos dicen así es? Que dan buenos frutos. La Biblia habla mucho acerca del tema de fruto. Por ejemplo, habla que
cosecharemos el fruto de nuestra boca. De lo que hablemos, eso cosechamos. Porque el poder de la vida, diga conmigo, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Tanto declara lo malo que malo le sucede. Tanto declara derrota que derrota le vendrá. Pero los que declaran bendición y declaran vida, eso será lo que cosecharán. La palabra habla acerca del fruto de arrepentimiento. Eso lo dijo Jesús. Habla del fruto de la productividad. Habla del fruto del Espíritu Santo. Habla del fruto ministerial. Él hizo una comparación una vez diciendo: los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos apóstoles, como esa falsa diosa, falsa encarnación de Cristo que hay en Corea del Sur, que tal vez ustedes la han visto por los medios, son árboles malos que dan frutos malos. Y por eso Jesús dijo: por sus frutos los que, por sus frutos los conocerán. Jesús hizo énfasis en el fruto del arrepentimiento, en el fruto ministerial y en el fruto de la productividad. Mi propuesta en esta mañana es que, con base en la palabra, consideremos dos clases de frutos. Uno, el fruto del arrepentimiento, y el otro, fruto de la productividad. Y nos vamos a enfocar en esos dos. Así que quiero que miremos el sustento de la palabra. Esto que estoy diciendo lo digo porque así está escrito en la palabra. No voy a hablar mi idea, voy a hablar la idea de Jesús. ¿Cuántos quieren la idea de Jesús? La idea de Jesús, el planteamiento de Jesús con respecto al fruto está planteado en dos evangelios. Y quiero tomar el primero, que es el evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo número 8. Miremos atentamente qué dice. Capítulo 3, versículo 8. Dice: hagan o produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pueden leerlo en voz alta conmigo? Hagamos los dos, digamos los dos verbos. Hagan o produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que ustedes en sus Biblias miren el contexto. Dejemos ahí, quítelo un poquitico para que no se distraigan acá. Y miren en sus Biblias, que ustedes son juiciosos en traer sus Biblias. ¿Qué dice el contexto? Porque la Biblia se interpreta así. Cuando usted lee un texto, debe mirar qué dice el contexto. Es decir, qué dice antes y después de lo que está leyendo, para tener una idea generalizada. Porque si toma un versículo aislado de la Biblia, usted se puede equivocar y puede hacer que la Biblia diga lo que no quiere decir. Por ejemplo, la Biblia dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Pues uno no va a ser tan incauto, tan ingenuo para ir y arrancárselo, ¿cierto? ¿Qué dice el contexto? Está hablando de cómo no pecar, cómo no fallarle a Dios por la vista, por el adulterio, etcétera. Pero el tema no es de hermenéutica ni de exégesis, que eso lo hace muy bien Alexander Gómez. El tema aquí es considerar el contexto de producir frutos de arrepentimiento. Digo que la palabra, dije que lo miráramos, que la palabra dice en versículo 7 lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos
una secta judía, estrictos en la ley, pero que condenaban a todo el mundo y que no aplicaban la norma para ellos, pero sí hacían que los otros la aplicaran. Es decir, el pastor predica pero no se lo aplica. Era más o menos lo que ocurría aquí con los fariseos. Y estaban los saduceos, que no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Era otra secta muy racionalista. Estas dos sectas vinieron a observar el bautismo, dice la Biblia, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire lo que les decía: este pastor Juan el Bautista, yo creo que tendría un solo creyente, su mujer, si fuera casado, pero Juan no era casado. Porque mire, tremendo mensaje de lo que no les gusta a muchos en las iglesias. ¿Qué les decía? Lean conmigo ahí si están leyendo el texto. Generación de víboras. ¿Qué le está diciendo? Raza de serpientes. ¿Qué le está diciendo? Genes de culebras, tatacoas y ¿qué más les estaría diciendo, no? Les dice: generación de tatacoas. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Por qué, si los dos grupos, los fariseos y los saduceos, iban al bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista, por qué Juan lo recibió de esa manera? Piensen un poquito. ¿Por qué les dio generación de tatacoas? ¿Por qué? Alguien que le diga ahí al lado, ¿por qué sería? Piensen un poquito. ¿Por qué le diría generación de víboras? ¿Sí tienen la respuesta? No, yo no los veo que diserten ahí. Pero ¿por qué hipócritas? ¿Por qué hipócritas? ¿Por qué generación de víboras? ¿Por qué les decía eso si fueron a mirar el bautismo? Pero ahí está diciendo que vinieron a mirar el bautismo. Y Juan le dio una tarjeta de bienvenida. Señora de generación de tatacoas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego, ¿qué les dice? A ellos: demuestren, hagan, tengan frutos de arrepentimiento. ¿Por qué les pegó esa exhortación? Porque estas sectas fueron a mirar a uno que no tenía garbo ministerial, a un Juan que se vestía de pieles y su dieta, ¿cuál era? Miel y langostas. Y era un tipo que no tenía buena presentación. ¿Y cómo es que las multitudes corren detrás de Juan el Bautista? Entonces estas sectas van a curiosear, van a mirar, ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Cómo es que la gente viene a bautizarse? Y entonces a estos que eran curiosos, Juan el Bautista les dice: en lugar de venir a curiosear, en lugar de venir a hacerme un escaneo de quién soy yo, en lugar de mirar a ver cómo hago el bautismo y cómo los demás se bautizan, ¿por qué ustedes no se bautizan y hacen frutos dignos de arrepentimiento? Porque los fariseos se estaban basando más en una tradición que en una práctica, señores. Pasa con muchos cristianos que llegan a las iglesias más por una tradición que por una práctica. Ustedes ven a muchos cristianos que, como decía mi abuelita, le hacen morcillas al diablo. Yo aprendí esa metáfora no tan elegante, ¿no? Pero yo haciendo morcillas y rellenas para Satanás. Pero lo que quería decir es que aparentamos ser cristianos, pero con la práctica mentimos sobre esa expresión. Así eran los fariseos. Vivencia más por costumbre, más por tradición, más porque así tocó, antes que por una práctica, por una ética, por un buen manejo, por un buen modelo. Y por eso fue que el Señor, Juan el Bautista, no el Señor, le dice a estas sectas: generación de víboras.
Entonces la palabra le está diciendo a ellos: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen, versículo 9, dentro de ustedes mismos a Abraham tenemos por padre, es decir, ya por nuestra religión y por nuestra costumbre monoteísta ya estamos aceptados por el Dios de los cielos. No, porque Juan el Bautista está diciendo: aún de las piedras Dios puede levantar hijos. No se jacten diciendo que ustedes vienen de una tradición histórica, de una religión histórica, y que son hijos de Abraham y que por eso ya tienen ganado el cielo. ¿Sabe? Como diciéndonos hoy: usted que viene a la iglesia cree que porque su papá es consagrado, su mamá ora mucho y usted no lo hace, ya tiene ganado el cielo. Es más o menos lo mismo. El tema aquí es la individualización de la práctica cristiana, señores. Y Juan el Bautista está hablando que se hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? No es remordimiento ni es sensibilidad de conciencia. No. Es una decisión donde yo cambio, doy una vuelta. Es como que voy en este sentido, y la palabra arrepentimiento es devolverme de lo que estaba haciendo. Eso es arrepentirme. Entonces la palabra está diciendo: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y esta palabra sería solamente para las sectas, o es una palabra que también nos puede ser acomodada para todos nosotros? Yo creo que constantemente hay que aplicarla y mirar si estamos haciendo frutos de arrepentimiento. Ahora, aquí hay dos enfoques en estos frutos de arrepentimiento. Miremos el primer enfoque. Bueno, los dos enfoques. El primer enfoque es la determinación y el segundo enfoque es la evidencia. Son dos. ¿Cómo por determinación? Pues cuando Juan el Bautista está diciendo en el versículo 8: hagan pues frutos, está diciendo que es una determinación, es una decisión personal. Yo determino hacer obras que evidencien o que demuestren que es un fruto genuino de arrepentimiento. Entonces, algunos místicos le echan la culpa a Dios de todo. Por ejemplo, si aparece una tentación y la persona cae en la tentación, le dicen a Dios: Dios, ¿tú por qué no me guardaste de la tentación? ¿Por qué no me liberaste de esa trampa que el diablo me puso? Y el tema es que Dios nos va guiando a no pecar, pero la decisión de pecar o no pecar está en usted y en mí. Entonces, cuando la palabra dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, está hablando que estos frutos son por determinación. ¿Qué determinamos? ¿Qué determinamos? Que cuando creemos en Jesús determinamos nunca más violar los mandamientos de Dios. Que cuando creemos en Jesús determinamos nunca hacer aquellas cosas malas que veníamos haciendo. A mí me gusta lo que Pablo el apóstol habla en la carta a los Efesios, cuando dice: dejen de un lado la gritería, dejen de un lado el enojo, dejen de un lado la idolatría, el adulterio, la fornicación. Lo mismo dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16: no practiquen esas malas obras, como cuáles: adulterio, fornicación, embriaguez, idolatría, odios, homicidios, orgías, herejías y cuanta cosa se parezca a esa. Lo cual me está diciendo que yo estoy potencialmente capacitado para hacer esas cosas o para no hacerlas. Es mi voluntad serle fiel o infiel a un pacto. Es mi voluntad. Es mi voluntad mentir o no mentir. Es mi voluntad engañar o no engañar. No porque yo me bauticé, porque vengo a la iglesia,
entonces ya estoy exento de cualquier conducta ilícita. No, señor. Cada día debe haber una determinación de no pecar. Usted puede abrir un teléfono y encontrar todas las cosas que le inciten al pecado, pero está en cada quien determinar abrir o no abrir. Hay programas de televisión donde yo determino verlos o no verlos. Hay canciones como la de las 4 Babies. ¿Sí es 4 Babies? Sí, es 4 Babies. Excúseme porque yo no estoy tan... Pero de Maluma, a quien condecoraron esta semana el gobernador de Antioquia, donde esa canción habla acerca del uso sexual de la mujer con la venia y el respeto de cada mujer que está aquí, comenzando por mi mamá y mi esposa. Pero esa es una dejadez moral. Y está en nosotros determinar escuchar o no escuchar eso. Está en mí tomarme lo que no es mío, que es igual que decir robarlo o no robarlo. Mire lo que nos pasó ahora que estábamos en Frankfurt. Compramos los tiquetes para irnos en el metro y nosotros buscamos por todo lugar donde colocar la boletica para pasar, como aquí la tarjeta con el Transmilenio, por dónde pasar, y no había nada electrónico para colocar por ningún lado. Y luego estábamos esperando a un señor con kepis para que revisara y buscamos por todo lado y no. Entonces le pregunté a una señorita, hágame un favor, ¿a quién entregamos estos tiquetes? Dijo: a nadie. Dije: ¿cómo así a nadie? ¿Y cómo se controla esto? ¿Cómo saben si roban o no? Dijo: está en cada quien. Solo que le advierto, dice ella, que a lo mejor el día que usted no pague, ese día hacen requisa de tiquetes, como en los peajes. Entonces está en cada quien determinar hacer lo malo o hacer lo bueno. Iglesia del Señor Jesucristo, sal de la tierra, luz del mundo, los que estamos aquí somos llamados para esforzarnos a hacer frutos de arrepentimiento por determinación. Pecar está así a un ¿cómo dice? ¿A qué? A un clic, está ahí está la tentación. Mire, porque la carne es débil. Dígame si usted no es tentado para hacer algo, para mentir o para cogerse alguna cosa. Dígame si no es tentado. Yo creo que más de un cristianito sería tentado allá en Frankfurt para comprar o no comprar los tiquetes. Pues nadie se da cuenta, pues todos somos tentados, pero todos tenemos la determinación por voluntad de caer o no caer en la tentación. Por eso no nos vengan con los cuentos: ay, que es que el Señor no me guardó y ahora tengo 8 meses de embarazo. ¿Ya se casó? No. Las relaciones sexuales entre novios se hacen porque determinan hacerlo. Y no se hacen porque determinan no hacerlo, punto. Mi mamá me enseñó una máxima que todavía la recuerdo: el hombre propone, pero la mujer dispone. Y es igual, el diablo, el mundo, el pecado nos propone, pero nosotros somos los que disponemos a hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿en qué concluimos aquí en esta mañana? Que los frutos de arrepentimiento se dan por una relación con Dios, pero también por una determinación personal. ¿Dicen amén o no amén? Ahora, lo que enfoca aquí en estos frutos de arrepentimiento es que debe darse también por evidencia. Alguien me enseñó una vez que uno debe ser, pero también parecer. Ser, pero también parecer. Soy cristiano, pero debo parecer cristiano.
no con legalismos, faldas largas y prohibiciones y esas. No, parecer por carácter, parecer por conducta. Por eso aquí dice que los frutos se dan por evidencia. ¿Dónde está ese reflejo bíblico? La palabra dice en el versículo 11, dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Eso no nos dice mucho, pero en la nueva versión lenguaje actualizado dice: yo los bautizo para que por medio del bautismo ustedes den evidencia de buenos actos, reflejen su buena conducta. Entonces, son dos cosas aquí: determino no pecar, pero segundo, evidencio que no peco. Y la evidencia se da en la manera en que yo soy cada día. Yo puedo ser vulgar, puedo beber. Por eso, si alguno viene aquí por primera vez, con todo respeto puedo decirle que en esta iglesia y en cualquier iglesia nunca se le va a prohibir a nadie nada, nada, en serio nada. No, usted ya vino alguna vez para si le prohibieron. No se prohíbe nada. No, porque cada uno tiene un libre albedrío. Entonces yo debo evidenciar que soy fiel a un pacto en el matrimonio. Debo evidenciar que soy leal en mi trabajo. Debo evidenciar que soy correcto en mis finanzas. Debo evidenciar que todo lo hago. Mire, yo estoy impactado con este país de Singapur. Nos dijeron: cualquier cosa que se quede en algún lugar aparece. ¿Por qué? Porque aquí no roban. Y uno cree que es carreta, ¿no? No roban. Porque uno, como las usa, las imagina. Como uno es por acá, que aquí sí roban, uno piensa que allá van a robar. No roban. ¿Por qué? Por ley, por cultura, por costumbre. Entonces yo no encontraba mi teléfono y uno me dijo: tranquilo que le aparece. Si lo dejó en un taxi, se lo devuelven. Si lo dejó en un centro comercial, ese aparece. Y dije: ¿será mi pastor? Pues sí aparecen. Una vez en otro país se nos quedó, fue una chaqueta de Esther. Por estar comprando cosas, la dejó por ahí y nos fuimos. Y ocurre que del lugar donde compramos las cosas nos distanciamos varios días porque tuvimos que viajar a otro lugar. Y Esther es así como lanzada y dijo: yo voy a llamar. Y creo que fue Ivonne que la puso a llamar. Y preguntó: allá que una chaqueta tal día, va. Y le contestaron sí. Y luego le preguntaron: ¿de qué color? Y ella dijo: rojo. Dijo: aquí está. Y nos fuimos para allá. Y después de 8 días del descuido femenino, no, del olvido femenino, no, yo le gano a ella en olvido, de verdad. Somos 3 despistados. El número 1, Ivonne. Número 2, yo. El número 3, Mateo. Ahí, gracias a Dios por Esther y por Esteban, ¿no? Son nuestros ángeles guardianes. Llegaron a esta familia a protegernos. Si no fueran por esos dos, yo creo que celulares, bolsos, ropa se nos había perdido. Pero apareció. Y entonces dije yo: eso es evidencia. Evidencia de una buena cultura. El cristiano debe evidenciar que es cristiano. Por ejemplo, un cristiano, en lugar de ponerse a pitar y ponerse bravo con el otro que le cerró, fresco. No paguéis mal por mal. No saque la mano y no haga ademanes feos. Mire que a uno Dios lo pone a uno en prueba. No que le manda pruebas, porque cancele ese mensaje aquí en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir: Dios no me manda pruebas? No, Señor. Las circunstancias, la vida le manda esas pruebas,
pero Dios sí lo pone a uno a prueba de fe, de conducta, ¿no? Es que cuando decimos Dios no manda pruebas son las calamidades. Es como que Él mandara varios meteoritos a los evangélicos, a los cristianos. A ver, si como Dios sádico desde el cielo allá. No, Dios no es así, Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Dije que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones, porque Dios es misericordioso. Pero sí vienen ciertas pruebas del carácter. Y yo le conté la anécdota, pero me gusta contarla otra vez para que no se le olvide, la del aeropuerto. ¿Les gusta esa anécdota del aeropuerto? ¿Cuántos se la saben? No, entonces no la cuento. Ah, ya son muchos, qué pena. Por los que no la saben, bueno, ¿sí? Yo estoy, Alexander, en el aeropuerto para que me hagan el check-in. Y cuando estoy ahí ya para pasar, porque hay una línea y la señorita, ellas tienen el mando allá, uno se siente subordinado a ellas, ¿no? ¿Qué sigue? Y uno pasa ya todo humilde. Pues yo estaba ahí y no me pasó. Y pasó a otro señor que no hizo fila. Pasó a otra señora que no hizo fila. Y luego llegaron otros 5 en total. Y los pasó uno por uno, por uno, por uno. Y yo ahí, y la verdad se me olvidó que yo era cristiano. Y yo dije, menso pero no manso. No, es lo contrario, ¿cierto? Tengo el espíritu de Chapulín. Manso, pero no menso. Y yo me iba a poner bravo. Y yo la miraba a esa y dije, ¿qué me vio? ¿Qué se imagina que soy yo? Y yo no pensé en cristiano, sino en cliente. La cultura del mundo. Yo soy cliente, yo estoy pagando, yo tengo los mismos derechos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Eso es primero y yo no, yo estoy haciendo la fila. Pero yo no sé, una fuerza extraordinaria me ayudó ahí, el Señor. Y dije, control. Pasaron y yo pasé. Y me sonó extraño cuando la señorita me dice, ay, su merced, qué pena. Pero es que yo sabía que su merced es pastor. Cuando dijo eso y su merced, le dije, ah, sí. Y dije, ¿será que tiene discernimiento de espíritus o palabra de ciencia o qué? Y yo pues tuve que sonreír más, aunque estaba así. Me tocó como el payaso, ¿cierto? Y me dijo, ay, es que yo me acuerdo de esa predicación que usted llevó a mi iglesia. Yo soy líder de la alabanza y usted fue y predicó, hasta me dijo el mensaje. Y usted predicó allá y me bendijo tanto ese mensaje. Y entonces yo dije, ay, como él es un siervo de Dios, un pastor, él me va a comprender y va a tener paciencia. ¿Cierto, pastor? Paciencia. Tranquila. Pase otros 5 si quiere. Y entonces aprende uno que el cristianismo es por determinación, pero también por evidencia. Porque los ojos de muchos testigos están en diferentes lugares. Mire, estaba en un spa y salí del spa, de un sauna. A mí me gusta el sauna a veces cuando puedo. Hace tiempo no voy, pero cuando puedo me encanta el calor, el turco, el sauna. Y salí de las cámaras con una mujer. Y qué cosa de la circunstancia que cuando salgo con esa mujer viene una pareja de pastores amigos míos de Zipaquirá con sus niños, y apenas me ve y dice, pastor, qué alegría. Y uno todo maloliente, feo, con esas pantalonetas feas. Uno no quiere encontrarse a nadie porque uno se ve feo. Uno es feito, pero ahí sí que gana, ¿no? Y
me abraza y me dice: qué bueno verlo. Y yo me asusté cuando los vi así bocajarro. No tuve chance de evadirme, pero gracias a Dios que era con Esther. ¿Te acuerdas, no? Sí. Por evidencia, por pura evidencia. Gladys enseñó una vez, Gladys Arenas, y es muy buena la frase: no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y tiene razón. La evidencia, frutos por determinación, frutos por evidencia. Alaba al Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero demostrar arrepentimiento, determinando no hacer cosas que no te agradan y poniendo en evidencia o colocando en evidencia mi amor por ti? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren dar fruto de arrepentimiento? ¿Cuántos quieren dar fruto de arrepentimiento? No nos vamos a parecer a los religiosos fariseos, o sea, la teología de mi abuelita. No le gusta mucho, pastor Alex, esa teología, pero me la enseñó. No hagamos morcillas al diablo. No es muy buena esa teología, pero funciona. Ahora, para terminar mi reflexión, y vaya preparando su corazón para que oremos por sus necesidades. Vamos a terminar este servicio orando por su necesidad, porque Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dios te dice en esta mañana: yo soy tu sustento, yo soy tu fuerza. ¿Sabe lo que Dios le dice a las mujeres? Yo soy como tu esposo, yo soy tu padre, yo soy el que te cuida y no quedarás en vergüenza. Ese Dios que está aquí te dice: yo soy tu proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Y por eso vamos a orar por eso, pero no sin antes dejar el segundo fruto, porque el primero es fruto de arrepentimiento. Pero quiero que miremos entre todos el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Esta palabra en Juan capítulo 15 está hablando por lo menos 5 veces de la palabra fruto. Y aquí el Señor está hablando acerca del fruto, no tanto del ser. Aquí lo que acabamos de hablar es fruto del ser. Aquí en este Evangelio de Juan está hablando del fruto del hacer. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Aquí está hablando del fruto de la productividad. ¿Y qué dice? Yo soy, lean conmigo todos a una sola voz: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva, no las escuché. ¿Está en otra versión? ¿Cómo así? Bueno, entonces leamos esta. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque léanlo con fuerza y fe. Porque de mí nada pueden hacer. Aquí tiene que ver no con él, sino con él hacer. Todos los que están aquí son llamados para ser cristianos, pero todos los que están aquí son llamados para hacer obras de cristianos. Es diferente, es diferente. Aquí tiene que ver con la productividad. La productividad. Y mira lo que está diciendo la palabra en el versículo número 8. Versículo 8, si lo pueden mostrar ahí. Este es un versículo clave para mi predicación en esta mañana. Si se lo lleva, ya listo, está la palabra. Versículo 8 en voz alta.
En esto es... es que no está ahí. Bueno, digan conmigo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. El fruto de la productividad es la señal de un discípulo. Hay diferencia entre ser creyente y entre ser discípulo. Los creyentes, como su nombre lo indica, creen, pero los discípulos tienen disciplinas y hacen. Y todo cristiano ha sido llamado para ser productivo. Miren, a cada mujer y hombre que me está escuchando en esta mañana, bueno, tarde ya vamos a terminar. A cada uno de los que me está escuchando en esta tarde, escuchen. Cada uno de los que está aquí puede hacer algo en el reino de Dios. Toca decirlo otra vez porque no hay resonancia. Todos los que están en este lugar pueden hacer algo para Dios. Claro, claro que sí. Y no solo obras de caridad, sino quiero que sepan, uno por uno, escúcheme, uno por uno. Cada uno de los que está aquí tiene un don, tiene un talento. Eso, tienen una capacidad, tienen una fortaleza, tienen una idoneidad. No deje que se oxide, porque lo que no se usa se deteriora. Esa es la ley de la entropía. Usted cómprese 4 pilas AA y no las use, manténgalas por allá, por allá, por allá. Y aunque no las desempaque, esas baterías con el tiempo no sirven para nada. Si usted no usa lo que Dios le está dando como talento, eso se va disminuyendo. Por eso al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco tiene, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará a otro. Entonces, ¿cuántos se van de aquí sabiendo que el que es verdadero discípulo es productivo? Que es la señal de un legítimo discípulo. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y el fruto no es solo la parte decorativa de lo que se hace en la iglesia. ¿Sabe cuál es el verdadero fruto? Llevar el reino de los cielos a cada persona que está mal. Llevar el amor de Jesús a cada persona que está mal, en lugar de estar diciéndole que están perdidos. Mire ese borracho, mire ese que es mentiroso y mujeriego, que anda en una secta. En lugar de eso, llévele el amor de Cristo, ámelo. Ese es el verdadero fruto, mostrar que somos hijos de Dios y que podemos darle ese amor como hijos de Dios a esa persona que lo necesita. Por eso hay que trabajar, hacer algo. Y en esta mañana yo lo reto para que cada uno desde acá le digan: Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Porque cada uno sabe cantar, sabe enseñar, sabe dirigir, sabe administrar, sabe mucho. Pero hay que producir. Y número 2, en la productividad se evidencia la proporcionalidad de ese fruto en el discípulo. ¿Cómo es? La palabra dice que debemos llevar mucho fruto, mucho, pero con base en nuestra capacidad. Por eso Jesús dijo: los que recibieron la semilla, esta semilla cae una en piedras, otra a la orilla del camino y otra en 3 pinos y otra cae en tierra buena. Y la que cae en tierra buena produce al 30, al 60 y al 100%. Y me gustó, reitero lo dicho esta mañana, su palabra, Pastor Alex, hace 15 días, cuando dijo que esta iglesia es tierra fértil. Se ha sembrado semilla para que unos produzcan solamente quizás el 30, otros quizás el 60, otros quizás el 100%, pero todos podemos producir algo
algo, solo que hay que preguntar en qué puedo producir. ¿Cuántos se sienten buena semilla y buena tierra? Entonces, esto lo digo para que no nos comparemos. En el reino de los cielos, unos son más, otros la mitad, otros menos, según sus capacidades, pero todos servimos para algo. Yo veo a un Pedro predicándole a multitudes, a un Pablo hablándole a muchas iglesias en el Asia y en Europa, pero yo nunca escucho nada de qué hizo Bartolomé, por ejemplo, pero era discípulo del Señor. Yo no escucho nada de qué pasó con Santiago, como que no hiciera nada, pero todos son valiosos. Dije, todos son valiosos. Y los que están en este lugar, todos son valiosos. ¿A cuántos les ha hablado la palabra? Mira, está comprobado por la psicología, está comprobado por la sociología y está comprobado por los neurólogos. Mira esto, que los que no sienten culpa de nada son felices. Es decir, los que se han arrepentido de sus obras serán felices. Y está comprobado por estas tres disciplinas, la neurología, la psicología, la sociología, que los que sirven a algo o los que sirven a alguien son felices. Entonces mi Dios, cuando dice arrepiéntanse y sirvan, sean productivos, su finalidad es cumplir un proyecto, pero también expresar un valor agregado para cada uno de nosotros, y es que seamos felices. Así que el que da mucho fruto es feliz. Levanta tus manos a los cielos. Sigue. Ahora, un momento de confrontación con la palabra. Ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, ¿de qué tienes que arrepentirte recientemente? ¿O de unos días atrás? ¿O de tu pasado? ¿De qué tienes que arrepentirte? Ahí con el Espíritu Santo, ¿de qué te arrepientes recientemente? ¿Qué hiciste hoy, ayer? Que tengas que decirle al Señor, perdóname y no lo vuelvo a hacer. ¿De qué tienes que arrepentirte de días pasados? ¿Qué hiciste o qué dijiste? O de tu vida en general. La palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Y Jesús dice, si confiesas tus pecados, Él, nuestro Dios, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Santo. Unos segundos para que te confrontes con la palabra. Unos segundos. ¿Qué has hecho que no le gustó al Señor? ¿Qué has dicho que no le gustó al Señor? Perdónanos. Yo te pido perdón, Jesús. Tú sabes mis debilidades y las debilidades de tu pueblo. Tú las conoces, Señor. Tú las sabes, Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en casa? ¿Cómo estás en esa relación con tus hijos, con tu cónyuge? ¿Cómo estás con la veracidad?
con el manejo de las finanzas. ¿Cómo estás? Arrepiéntete. La palabra dice arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Santo, santo. Y ahora en ese Dios misericordioso en que te has amparado y que te ha cubierto con amor, dile en esta mañana: yo quiero dar un fruto productivo. Úsame. ¿En qué quieres que te sirva? Señor, usa mi vida, usa mi talento, usa mi don. La vida es cortica, cortica. Quiero que me use. Dile: fruto de productividad, como señal de un buen discípulo, en esa proporcionalidad por capacidad que cada quien tiene. Dile: úsame en el nombre de Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, Arrepentimiento, arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que odiaba no odie más, el que fornicaba no fornique más. Oh, no más, no más, no más. Renuncia a tu pecado. Renuncia, renuncia a tus hábitos. Renuncia a todo aquello que no le agrada al Dios de los cielos. Gracias, Señor. Precioso